Hola gente, bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a continuar con el debate de quién es mejor en el NBA. Empezamos con un videito de LeBron y Jordan. Vamos a hacer ahora un videito contestando un comentario de uno de nuestros seguidores allá en la página. Lo vamos a dar por ahí vamos a darle mention por aquí. Vamos a poner el comentario por aquí en alguna de las esquinitas de quién fue que hizo el comentario, que nos pidió que hiciéramos un video hablando de Davis y Scottie Pippen. Así que vamos a hablar de esa estrella detrás de la superestrella. Bien, vemos intro y por ahí mismo arrancamos. Scottie Pippen es ampliamente conocido como uno de los mejores jugadores del baloncesto de todos los tiempos. Nacido en Arkansas, Pippen se destacó en la Universidad de Central Arkansas antes de ser seleccionado por los Chicago Bulls en el draft del 87. Pippen es recordado por su increíble versatilidad en la cancha, defensa y su habilidad para anotar y asistir. Durante su tiempo en los Bulls fue el compañero perfecto para Michael Jordan y juntos lideraron el equipo a 6 campeonatos del NBA en los años 90. Por otro lado, Anthony Davis, también conocido como AD, es un talentoso jugador de baloncesto que ha jugado para los New Orleans Pelicans y los Angeles Lakers en la NBA. Nacido en Chicago, Davis se destacó en la Universidad de Kentucky antes de ser seleccionado como la primera elección del draft del 2012. Davis es conocido por su increíble habilidad para anotar, su defensa intimidante y su versatilidad en ambos extremos de la cancha. En el 2020 ayudó a los Lakers a ganar su campeonato número 17 de la NBA, convirtiéndose en una estrella emergente en la liga. Estamos por aquí, gente, después de ver una pequeña introducción de quién es quién fue Scottie Pippen y quién fue Anthony Davis en sus comienzos. Vamos entonces a comenzar este debate. Vamos a hacer un video rapidito, corto, que sea preciso. No vamos a llevarlos a que se me aburran ni nada de eso. Recuerden que nosotros estamos dando nuestra opinión como fanáticos, no como analistas ni nada de eso. Así que vamos a llevarlo a que ustedes entiendan quizás lo que nosotros pensamos, y lo que queremos es que ustedes allá abajo en los comentarios nos dejen escrito quién es para ustedes mejor, Pippen, Anthony Davis. Si quieren hablar de algún otro tema, si quieren que comparemos a algunos otros jugadores, pueden hacerlo también por ahí abajo. Ahora mismo vamos a aprovechar esto del play-in que está jugándose todavía en este momento, o de cómo está el playoff, para que ustedes nos digan por ahí abajo quién va a ser campeón este año, quién para ustedes es el mejor equipo. Y nada, vamos a empezar con esto enseguida. Vamos a analizar distintos renglones. Vamos a empezar por puntos. En el área de puntos, yo me inclino un poquito más por Davis. Les voy a explicar por qué. Scottie Pippen es un tipo que podía meter la bola, pero todo el mundo conoce que Scottie Pippen era un tipo súper defensivo y tenía la desventaja, que para muchos es ventaja, para la mayoría de los jugadores hubiese sido una ventaja brutal. Pero la desventaja que tenía Scottie Pippen en ese momento es que en cuestión de puntos él no podía meter 30 puntos porque él tenía el mejor jugador ofensivo que existía en la NBA en ese momento. Y la mayoría de las veces Pippen lo que hacía era crear una jugada, defenderle y hacerle llegar la bola a Jordan. Por eso en cuestión de puntos yo le daría la pequeña ventaja a Davis, por el simple hecho de que todo el mundo sabe que Davis mete la bola abajo, media y larga distancia. Es un tipo que te puede meter un tiro de tres, como puede penetrar abajo. La velocidad, la explosividad, el brinco lo tenía. O sea, es un tipo que anota. Es un tipo que todo el mundo tiene que estar seguro de que cuando yo digo que es un tipo que podía meter la bola, es el tipo que mete la bola. Es el tipo que tú le darías la bola en el momento crucial para que tire un tiro de tres, para que tire de media o penetre. Porque es un tipo que tiene la habilidad para hacerlo. Y aparte de la habilidad, tiene la altura, que por lo menos eso le da la ventaja que con esa altura, movimiento y velocidad, el tipo puede crear la jugada que le dé la gana. Por eso es que yo le doy una pequeña ventaja en el área de puntos, porque Scottie Pippen no era malo. Scottie Pippen era un tipo que metía la bola, pero tenía la desventaja, como les dije, de que tenía el mejor jugador ofensivo que existía en la NBA en ese momento. ¿Está bien? Vamos entonces a irnos al otro renglón. El otro renglón sería atletismo. Aquí es un poquito complicado. Aquí yo lo daría even y les voy a explicar por qué. Yo lo daría even, inclinándome quizás un poquito más hacia el área de Davis, y les voy a decir por qué. Dos posiciones distintas. Son dos posiciones distintas, pero ambos demostraron tener un juego atlético brutal. Scottie Pippen lo demostró defensivamente, con sus tapones, con sus cortes de bola. Anthony Davis lo demuestra igual. Explosividad, velocidad, ambos tenían eso como tal. La ventaja que quizás tiene Davis es que en cuestión de atletismo, yo no sé si ustedes sabían que Davis es un jugador que se desarrolló como point guard. Es un jugador que cuando estaba en escuela superior medía 6 pies.
Y en un año, 2 años, creo que es que dice la historia esta, Davis subió de 6 a 7 pulgadas. Creció de 6 a 7 pulgadas. Es un tipo que, como les dije, toda su carrera se desarrolló como point guard. Un tipo que tenía el movimiento, que tenía el dribleo, que tenía la velocidad. Y dio un estirón de cantazo. Y entonces era un point guard que ya había dejado de esa posición. Era un point guard que entonces empezó a ser un tipo alto, un power forward, un centro. Y tenía entonces la ventaja de la velocidad y la estatura. Por eso es un tipo que es difícil en su posición, porque es un tipo que se mueve bien, que mueve bien la bola, que tira de cualquier área. Pero en cuestión de atletismo nos tenemos que ir libre, porque tenemos que ser entonces justo en el sentido que pues es un tipo grande. Que es un tipo grande con esos movimientos, va a lucir bien, porque no todos los centros tienen la habilidad que tiene Anthony Davis a la hora de correr, a la hora de moverse y de brincar. Y Pippen pues era un tipo más pequeño que en su posición también era una máquina. Por eso es que yo me voy even en ese renglón. A ver, vamos entonces a analizar el próximo renglón. Ok, el próximo renglón vendría siendo defensa. En defensa yo les tengo que decir igualmente que está bastante parejo, pero yo me iría quizás un poquito más por el lado de Davis, por lo mismo que le he mencionado de la estatura. En cuestión de defensa, Davis puede guardiar a cualquier jugador en la plantilla sin problema ninguno, pues es un tipo alto que se mueve bien, que brinca. Pippen, pues quizás a lo mejor te guardiaba del 1 al 3, del 1 al 4 podría ser, pero a lo mejor un centro dominante en ese tiempo, como Shaquille, algún centro grande, Mutombo te diría también, quizás Olajuwon. Era un tipo que, Olajuwon era un tipo que era grandote, fuerte, pero era un tipo que era alto y se meneaba súper, se meneaba bien, y a lo mejor por la estatura le iba a dar un poco de problemas a Scottie Pippen. Por eso es que quizás me voy even, pero un poquito más para el lado de Davis, porque en cuestión de las estaturas y el movimiento y velocidad que tiene Anthony Davis, pues le da esa pequeña ventaja por encima de Pippen. Pero Pippen demostró ser un animal en ese momento. Pippen ganó 10 premios de defensa del año. O sea, el tipo es una bestia defensivamente. Vamos a hablar del clutch. El clutch yo me voy por Davis. Me voy por Davis y les voy a decir por qué. Yo me voy por Davis porque Pippen nuevamente volvemos a la ventaja que otros jugadores hubiese sido un éxito tener. Y aparte de ventaja, pues para Pippen era una desventaja, que era tener a Michael Jordan en su equipo. Y les voy a decir por qué eso no le favorecía a Pippen. Digo, le favoreció a Pippen, ganaron 6 campeonatos corridos, fue un super equipo y qué sé yo. Pero en este análisis de Pippen y Anthony Davis, le voy a decir por qué no le favorece por encima de Anthony Davis. Porque yo entiendo que Pippen es un jugador que creaba jugadas. O sea, Pippen no tenía que ser el importante en el clutch, no tenía que ser en el tiro importante del juego, no lo tenía que tomar Scottie Pippen. Pippen quizás era el encargado de crear esa jugada para que el tiro importante llegara a las manos de Michael Jordan, que era el tiro seguro. Era el tiro era el jugador que tenía más probabilidades de tirar la bola de 3 o de hacer una penetración o de tirar un tiro medio y meter la bola. Era la estrella de ese equipo, era el top. O sea, por eso yo digo que en momentos clutch yo me voy por Anthony Davis, porque Anthony Davis ha demostrado que en un momento clutch la bola le puede llegar a él y él va a meter el canasto, ya sea de 3, ya sea medio, ya sea penetración, por lo mismo de estatura, habilidad, velocidad, primer paso. Tiene un arsenal adicional en su repertorio que Scottie Pippen quizás lo tenía, pero no lo podía demostrar full, teniendo a la mejor opción ofensiva en su equipo. No sé si me explico, no sé si llegan. No es que quiero tirarle, no es hate para ninguno de los dos jugadores, no es hate para ningún equipo. Es simplemente pues que Scottie Pippen contaba con un animal ofensivamente en su equipo que era donde llegaba la bola. El momento importante era de él. El momento de brillar era de Michael Jordan, no de Scottie Pippen. Y en el caso de Anthony Davis podemos ver que en el juego con LeBron, LeBron es el que jala la defensa y puede sacar la bola fuera donde él, y él va a tirar el tiro de 3. A él puede postearse en algún área y la bola le va a llegar. Ok, en momento importante, él es el tipo que puede tener la opción de tirarla. ¿Está bien? Por eso es que nos vamos en cuestión de clutch, de momento clutch, nos vamos entonces por Anthony Davis. Ok, vámonos por líder. Aquí está un poco complicado. Bueno, yo me iría más por Scottie Pippen aquí en esta área. Y les voy a decir por qué, aunque no lo pudo demostrar grandemente. Yo me iría por él
por una pequeña ventaja. Les digo, Scottie Pippen no tuvo la posibilidad de brillar como quizá hubiese brillado en algún otro equipo por el simple hecho de Michael Jordan nuevamente. Pero Scottie Pippen demostró liderazgo el año que Jordan se retiró para irse a intentar jugar pelota. Scottie Pippen demostró liderazgo en ese equipo llevándolo hasta playoff. No pudo conseguir el campeonato, pero llevó el equipo hasta playoff. Scottie Pippen era un tipo que, aunque Michael Jordan era el capitán de su equipo, era un tipo que el equipo respetaba también. No era como que tú eres el segundo, no. Era un tipo que también el equipo respetaba. Y fue un tipo que demostró, aún sin Jordan, que también tenía capacidad de poder llevar un equipo a ganar juegos. En el caso de Anthony Davis, aquí está bien cuestionable esto, porque Anthony Davis, mientras estuvo con New Orleans, sí llevó su equipo a playoff, pero nunca fue consistente. Nunca fue un tipo como que demostró de que este es mi equipo, yo lo llevo a playoff y yo voy a ganar. Un tipo que quizás no tuvo el coraje o el instinto de que, como quien te puedo comparar, a Antetokounmpo. Antetokounmpo lleva el equipo a playoff y se elimina, y tú notas que él lo sufre, hace entrevistas diciendo que el año que viene voy a venir mejor, que esto. Anthony Davis no. Anthony Davis es un tipo que cuando no ganaba formó el show en Nueva Orleans, que dio mucho de qué hablar. Mucha gente le puso una X por eso. Un tipo que cuando está con LeBron, el tipo sí tiene quizás la opción a hacer ese último tiro, pero no es un tipo que ¿cómo te digo? Estamos hablando de líder, o sea, un líder tiene que ser el que tiene respeto, un líder es el que tiene que decir yo lo voy a hacer y lo voy a hacer, y él como que le falta eso. Scottie Pippen demostró lo contrario, aunque no tuvo oportunidad de brillar como un líder, pues porque tenía el mejor jugador del mundo, pues lució un poquito mejor que Anthony Davis en ese renglón de líder. Por eso entonces me voy por Scottie Pippen. Ok, vamos a irnos por IQ. En el IQ está bien peleado también. Yo me iría ahí, te voy a decir por qué me iría parejo. Me iría parejo porque Scottie Pippen tenía un IQ enorme defensivamente. Defensivamente era la máquina, un animal. Y Anthony Davis tiene un IQ enorme en lo que es ofensiva. Tiene herramientas que lo ayudan a fortalecer ese IQ ofensivo que tiene él. Y Scottie Pippen tenía las mejores herramientas que necesitaba para fortalecer ese IQ defensivo que tenía en cancha. En el 1 contra 1 yo me iría por Davis. Te voy a decir por qué me iría por Davis. Lo mismo que estoy mencionando desde el principio. Estatura. Davis tiene estatura, movimiento, velocidad, que en el 1 contra 1 con cualquier jugador del equipo tiene oportunidades grandes de llegar hasta el canasto y meterla, o hacer un tiro de 3 o un tiro medio. Scottie Pippen no es que se quede atrás, no es que fuera un tipo malo. En el 1 contra 1 yo estoy casi seguro que él hubiese ganado la mayoría de las batallas 1 contra 1, pero me voy por Davis por el hecho de la estatura, el hecho de que tenía la altura y la velocidad. Y con la altura y la velocidad podía enfrentarse un 1 contra 1 contra un centro y hacerle ese canasto. Scottie Pippen a lo mejor un 1 contra 1 contra un centro debajo del canasto iba a ser bien difícil. Por eso entonces me voy más por Davis. No porque fuera mejor, porque sea el mejor como tal, pero sí tiene las herramientas para poder pelear un 1 contra 1 con cualquiera de cualquier posición. No sé si me entienden. No es que Pippen sea malo. Pippen sería una bestia y yo estoy casi seguro que la mayoría de sus batallas las ganarían 1 contra 1. Pero Anthony Davis tiene más opciones porque tiene la estatura y velocidad como para hacerlo con cualquier jugador en el equipo. Vamos a hablar del impacto que cada jugador causa en su equipo. Aquí está un poco complicado. ¿Por qué? Porque Pippen puede causar un impacto grande en su equipo defensivamente, porque como les mencioné, ofensivamente tenía las herramientas, tenía la habilidad, pero tenía la pared más grande que iba a tener, y o sea, eso no se lo quita a nadie. Tenía el mejor jugador ofensivo de su equipo, y pues por eso a lo mejor en impacto, pues él impactaba grandemente su equipo haciendo jugadas y defensivamente, y Anthony Davis impacta a su equipo defensivamente y ofensivamente, ¿verdad? Tiene el paquete completo como tal. Por eso yo me iría entonces ahí, en cuestión de impacto, me iría por Anthony Davis. Vamos a hablar de la carrera. ¿Quién ha tenido mejor carrera? Ahí obvio, o sea, no nos vamos, eso no hay ni que pelearlo. Ahí nos vamos por Scottie Pippen. Mucha gente dice, y yo soy uno de los que digo, que es injusto comparar a LeBron con Jordan y decir que uno es mejor que otro porque uno tiene 6 campeonatos y el otro no.
eso no es justo, porque cuando tú estás hablando de talento individual, un campeonato es un talento en equipo, que por más que tú digas que sea una bestia, un animal en la cancha, los campeonatos son algo colectivo, es algo que ganó el equipo. No fue que si tú le hubieses quitado el equipo a Jordan no hubiese ganado campeonato. Y nadie, o sea, tú necesitas un equipo para ganar un campeonato en un juego que es colectivo, un juego que es en equipo, ¿está bien? Pero eso le da peso. Y por eso yo te digo que pues en cuestión de carrera, los 6 campeonatos tienen un peso enorme a favor de Scottie Pippen sobre Anthony Davis. Scottie Pippen es un tipo que demostró poder hacer buena química en un equipo, mantenerse consistente defensivamente, creando jugadas, llevando la bola a los lugares que tenía que llevarla. Y Anthony Davis quizás le falta un poquito de eso, aunque el tipo ofensivo y defensivamente, como dije, es una máquina. Pero a Anthony Davis le falta un poquito más de esa mentalidad asesina que tenían esos otros jugadores, ¿está bien? Ok, aquí nos vamos entonces a hacer un pequeño resumen de todo esto que hablamos. ¿Quién es mejor? Vamos a ver quién es mejor. Para nosotros, quién es mejor está difícil. Anthony Davis lo domina grandemente en el área ofensiva, pero como dijimos, no porque Scottie Pippen sea malo, lo domina grandemente en el área ofensiva porque Anthony Davis tiene la opción de poder demostrar que ofensivamente puede hacerlo. Scottie Pippen ofensivamente estaba amarrado de brazos. ¿Por qué? Opción ofensiva número 1, tenía la máquina. ¿Está bien? Es bien difícil decir cómo fue, incluso en estos renglones que nosotros hablamos como tal, la mayoría de ellos nos fuimos even, con un poquito de ventaja para un lado, con un poquito de ventaja para el otro lado. ¿A quién yo escogería en mi equipo si tuviese que escoger a un jugador para mi equipo? Difícil, yo no te puedo decir un nombre en específico. Ahí tú tendrías que ver qué tipo de equipo tú tienes. Cada cual encaja en un equipo distinto. Déjanos por ahí abajo en tus comentarios para ti quién es el top, quién es el mejor de ellos. Ya yo te dije que están even. Yo digo que son una tremenda estrella detrás de la superestrella y que pudieron haber sido superestrellas en su equipo individual. Pero están jugando con una superestrella y aún así están luciendo y están dejándose ver en la cancha. Déjanos saber por ahí en los comentarios quién tú crees que es mejor, si para ti alguno de ellos es mejor. Y ya vamos a aprovechar esto del play-in, esto del playoff que está empezando ahora también. Y déjanos por ahí también quién queda campeón este año. ¿Quién para ti va a quedar campeón? ¿Quién se va a llevar ese trofeo en la NBA? Hay mucho equipo joven, con buen talento, con piernas frescas. Ahora mismo los Lakers no son un equipo malo, pero contra Minnesota lucieron... lucieron viejos, lucieron cansados, lucieron... que le faltaba aire en esos últimos quarters. Aunque se ganaron a los Minnesota, fue peleado un juego que yo diría que quizás tenían la posibilidad de ganarlo un poquito más cómodo, ¿está bien? Pero nada, déjanos saber por ahí tus comentarios. Si están a favor de nosotros, escríbanlo por ahí. Si entienden que estamos equivocados y que dijimos algo que no es, díganlo por ahí también. Nosotros nos gusta leer los comentarios, nos gusta hacer todo lo que hacemos a base de lo que les gusta a ustedes. Este video, como les dije, salió a raíz de un comentario que nos hizo un seguidor, que le vamos a dejar su mention por ahí. Va a salir un recuadro aquí en la pantallita para que ustedes vean cuál fue el comentario que nos hizo. Y nada, estamos aquí para entretenerlos ustedes. Déjenos saber qué tipo de contenido quieren seguir viendo de parte de nosotros. Y comenten y suscríbanse. Denle a la campanita para que no se pierdan ningún tipo de contenido. Y recuerden que eso es gratis. Es la forma que ustedes pueden ayudar a un creador de contenido sin tener que gastar un solo peso. Y que nosotros se lo vamos a agradecer un montón. No necesitamos que nos envíen 100, 200, 300 pesos. Simplemente con que tú le dejas suscripción, la campanita y le dejes ese like y riegues la voz de que estamos nosotros por acá, te lo vamos a agradecer un montón. Aunque si quieres mandar los 100 o 200 puedes hacerlo. Nada, se cuida, gente, y nos vemos para el próximo.